la creencia debe estar unida a la razón. Fe y ciencia, yo defiendo eso, fe y ciencia. La fe se vale de elementos científicos para fundamentar y sostener también su creencia. No se pueden estar aisladas, no son antagónicas, no son dicotómicas, están unidas armónicamente, fe y razón. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cómo colabora para poder combatir esto que en este momento, desde mi punto de vista, ¿verdad?, está generando mucho daño a la humanidad? ¿Cuál es la sociedad de consumo y todos los elementos que colaboran para que esto pueda seguir sosteniéndose, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensamos desde la creencia de la vida eterna, ¿verdad?, de creer que en la vida, digamos, ultraterrenal, y por otro lado, el elemento pensante que aparece hoy día en nuestra sociedad, en la universidad, para poder cambiar esta realidad? ¿Cómo se compadecen estos dos elementos para poder cambiar esto? No sé Una naturaleza, una naturaleza científica de generar conciencia crítica y de generar conocimiento y de construir conocimiento. Esa es la naturaleza de una universidad, porque si no, una universidad está condenada a morir en el fracaso, ¿verdad? Porque debe generar conciencia crítica, debe generar conocimiento y debe crear conocimiento. Si no, no tiene razón de ser una universidad. Pero la crítica es, ya lo hacía Santo Tomás de Aquino, ya ¿verdad?, en la Edad Media, cuando empieza a establecer justamente la cooperación íntima que debe haber entre fe y razón. Vuelvo a insistir, la razón debe ayudarnos a profundizar y conducirnos hacia la verdad, y no anular la fe, ni la fe anular la razón. Por eso que muchos, al querer anular a la fe, cae en el racionalismo, y muchos quieren anular la fe de la razón, cae en el fideísmo, sola fe. Entonces nosotros creemos en lo razonable y no en el racionalismo, ¿verdad? Entonces, la racionalidad, el racionalismo y lo razonable. Entonces, por eso es importante distinguir la naturaleza, la esencia, como dicen los filósofos, la esencia del ser. El ser de la universidad es formar una conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Formar la conciencia crítica, generar una conciencia científica, y también generar una conciencia de innovación en la cultura científica de los estudiantes, ¿verdad?, y también de los profesores. Y eso es la riqueza que alberga una universidad, ¿verdad? Entonces, generar una conciencia crítica, una cultura científica y una cultura de innovación, ¿verdad? Eso es mi postura, es muy efímera sobre el tema, ¿verdad? Acá a mí me parece que un avance importante hemos tenido en la historia de la humanidad, y esto creo que hay que mencionar también como algo positivo en la Iglesia Católica sobre todo, porque hoy podemos reunirnos y debatir con el Padre y nos dice hay que compatibilizar fe y razón, fe y ciencia, pero sabemos que siglos y siglos no fue esta la postura de la Iglesia, y por eso tenemos la historia de Galileo que estuvimos mencionando, que después de mucho tiempo la propia Iglesia pidió perdón, reconoció que hubo y probablemente eso también retrasó muchísimo el avance de la ciencia. A lo mejor a estas alturas hubiéramos estado en otros estadios superiores en cuanto a conocimiento científico si antes se hubiera facilitado la posibilidad del fortalecimiento del conocimiento científico. Pero es importante ahí, creo que destacar esta apertura de la Iglesia. Ahora, a mí siempre me asusta, y en esto creo que tenemos que ser también muy claros. Dentro de la Iglesia hay corrientes y corrientes. O sea, yo hoy puedo sentarme a conversar con el padre Aníbal y podemos coincidir, y estamos coincidiendo. Pero conozco también fundamentalistas que gobiernan iglesias. Conozco fundamentalistas que marcan, que construyen sentido común, y eso sigue siendo un grave problema. Así también como hay problemas graves en el tema de la ciencia, que todos creen que, por ejemplo, la ciencia hay una sola, que es el positivismo científico, etcétera, etcétera, y desprecia cualquier otro conocimiento alternativo. Pero me parece que, ¿por qué estoy citando estos casos de abusos, digamos? Me parece que ahí está un rol fundamental de las universidades, en establecer claramente, delimitar claramente el ámbito
de el rol, el territorio para cada forma de saber o de creer. Si las universidades no logramos hacer entender a la sociedad que la fe va por un lado y la ciencia por otro lado, y en todo caso va a llegar, no sé, en casos extremos, por ejemplo, cuando vos ya no podés explicar, cuando la ciencia ya no te puede explicar, ahí en todo caso puedes decir, bueno, hay que recurrir a la fe. Pero mientras la ciencia te puede explicar y estás obligado a obedecer o a cumplir conforme te dice la ciencia. Acá me señala un amigo que todos los conocimientos son provisorios, y sí, porque estamos hablando hasta del cuarto, que no es lo último, y es lo que sabemos. Pero entonces lo que no sabemos, yo creo que legítimamente uno puede decir, ahí está la mano de Dios, porque ¿cuándo empezó? ¿Dónde empezó todo esto? Y nadie sabe. El cosmos dice, sigue creciendo, etcétera, nadie sabe esto. Entonces, ahí está un lugar inconmensurable, que es el lugar que ocupa Dios. Uno puede pensar esto. Ahora, en las cuestiones terrenales, en las cuestiones en las que hay avances, en las cuestiones en que ya se estudiaron suficientemente los aspectos, yo no puedo ahí darle el lugar a la fe. Y esa, digamos, secularización de cuestiones muy terrenales, esa es una tarea importante de las universidades, y muchas veces fracasamos todavía. ¿Por qué? Y por lo que decía el padre Aníbal también. Muchos vienen, por ejemplo, hay rectores que vienen, que son gente muy devota. Entonces dice, no existe universidad aconfesional. Y agnóstica. Y agnóstica. Bueno, acá no. Si la Constitución te dice que tu Estado es laico, tu universidad es laica. O sea, no podés ir a decir, acá hay la universidad necesariamente debe tener una fe, una religión, una creencia. Ahí quisiera justamente profundizar con un pensador que decía, ideas claras y distintas. Porque también aquí uno tiene que estamos muy acostumbrados, cierro con esto, a pensar que solamente lo que se genera a partir de esa cosmovisión positivista es ciencia, que lo alternativo no es ciencia. Y por lo menos en esta universidad estamos haciendo el esfuerzo de decir, no señores, hay otras corrientes, y quizás otras corrientes que hay que empezar a considerarlas más en serio. Porque la Universidad Nacional es una universidad aconfesional. Eso no excluye que sus integrantes que están allí sean confesionales. Entonces, por ejemplo, la Universidad Católica es confesional católica. Se rige por los cánones que establece la Iglesia, y es para todos. Y el que quiera estudiar ahí, estudia conforme a esos cánones. Si yo me voy a incursionar dentro de la Universidad Nacional, también debemos cumplir los cánones que establece la universidad es pública. Entonces, por eso, vuelvo a decir otra vez lo que decía un pensador: ideas claras y distintas, sin confusión ni oposición. Tenemos una postura determinada. ¿Y qué te dice? Comunista, izquierdista, y viene el castigo. Y te castigan gente del ámbito universitario, gente del ámbito académico. Entonces, ¿qué quiere decir? Está bien, podemos criticar, yo critico mucho a la jerarquía eclesial, pero por casa, nosotros, o sea, decimos la Santa Inquisición, que haya a Giordano Bruno, a Galileo, lo que le hicieron, y lo que le están haciendo a la Universidad de Pilar, colegas del ámbito académico. Entonces, son dos instituciones que necesariamente van a tener que seguir revisando permanentemente sus posturas y ser bastante autocríticas, las dos entidades.